Interesante lo que la palabra enseña. Amado hermano, tenemos que escudriñar la Biblia, ya que de ella depende nuestra salvación. Y digo depende de ella porque es la que nos va a redarguir, nos va a exhortar. En otras palabras, nos va a llamar la atención. Amén. Interesante, amado hermano, lo que la palabra de Dios enseña. Tenemos un fundamento del cual, amado, nosotros, o tenemos un fundamento o una base en la cual nosotros hablamos la palabra del Señor. Y digo hablamos la palabra del Señor porque Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado o les he enseñado. Y Él añadió, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y dice la palabra del Señor, amado, que el mensaje fue el siguiente: anunciar el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros hemos creído en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios. Dios es uno solo, pero uno es el creador, otro el que redimió nuestra vida y otro es el que nos está llevando hacia el Padre, que es el Espíritu Santo. Son tres, pero son uno solo. Amén. Y yo quiero compartir esto, amado hermano, porque tenemos que estar seguros y convencidos en aquel que nos ha llamado, en aquel que nos está instruyendo, es decir, Dios a través de la palabra. Pero alguien dijo por ahí, lo escuché, dijo lo siguiente: que nosotros para ser pueblo, lo voy a compartir eso, para nosotros para ser pueblo de Dios, para pasar a ser hijos de Dios, tuvimos que haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador, recibirlo en nuestro corazón, confesarlo públicamente, y de esa manera, amado hermano, nosotros, usted no se preocupe, amén. Afuera dicen tantas malas palabras, usted se asombra de eso. En su trabajo dicen tantas malas palabras. Donde en la calle usted dice, escucha tantas malas palabras, usted no se asuste. Amén. Al menos que esté familiarizado con eso. Pero gloria sea el Señor. Amado hermano, hemos aprendido lo siguiente: Dios es uno solo. Aquel que le ha confesado públicamente, aquel que ha dicho, yo te recibo como Señor y Salvador, nosotros hemos pasado a ser hijos de Dios. Porque la Biblia dice y enseña: a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos del reino de los cielos. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos una comisión de llevar el mensaje, predicar el evangelio. Ya lo dije. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros predicamos, amado, y presentamos a Jesús como Señor y Salvador. Y hablamos, amado hermano, de lo que es el bautismo. Viene pronto el bautizo, son los bautizos. Amén. Juan enseñó un bautismo que es con agua, el cual dijo: bautícese cada uno para arrepentimiento de pecados. Y él añadió lo siguiente: pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de soltar la correa de su calzado. Porque Él los bautizará en el poder del Espíritu Santo. Y Jesús dijo lo siguiente: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros. Amén. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hay una doctrina que se llama, no solamente es una, son varias, son diferentes doctrinas. Pero una de ellas se llama solo Jesús. Y solo Jesús. Pero no podemos hacer una doctrina, una enseñanza basado a un texto bíblico. Por ejemplo, la Biblia dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número uno,
un hombre enseña lo siguiente: el Padre no es un hombre, el Hijo tampoco es un hombre, el Espíritu Santo tampoco es un hombre. Entonces, ¿en el nombre de quién lo tenemos que bautizar? Obviamente, el mediador es Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Pero hay hombres que están enseñando, amado hermano, como lo dije al principio, que no podemos bautizar en el nombre del Padre porque Él no es un hombre, en el nombre del Hijo porque tampoco es un hombre, en el nombre del Espíritu Santo porque tampoco es un hombre. Increíble, amado hermano, pero hay tantas enseñanzas que están saliendo hoy en día que si usted no se acerca a la palabra, dice la Biblia que aún los escogidos serán engañados. Porque es importante enseñarle esto, porque es lo que está en la palabra. Dice la Biblia que después, amado, de lo que Esteban confesó públicamente, habló sobre la vida del Mesías, los judíos se enfurecieron de tal manera que le quitaron la vida a Esteban. Porque él decía: aquel que vosotros crucificasteis, aquel que ustedes mataron, aquel que testificaba que él era el Hijo de Dios, ese es el Cristo de la gloria, aquel que nos ha redimido de toda maldición, que ha perdonado nuestros pecados, pero ustedes le han matado. Cuando ellos escuchaban hablar, amado hermano, dice que se crujían sus dientes. Y dice la palabra del Señor, amado hermano, que por causa de Esteban vino una persecución sobre la iglesia de Cristo. Y por esa causa y esa razón fueron, amados, dispersados sobre aquellos territorios en ese entonces. ¿Por qué le digo esto? Porque, amado hermano, le voy a decir algo. Nosotros, amado hermano, creemos que Jehová está en el trono. Y la Biblia dice que Jesús está a la diestra de Dios Padre. Amén. Le voy a decir algo. No es que Jesús esté a la derecha del Padre, pero sí, amado, es el encargado, amado, de rogar y abogarle al Padre, decirle, pedirle por nosotros que aún estamos sobre la faz de la tierra. Porque Él es Dios allá en el cielo, es Dios en la tierra y aún debajo de la tierra y donde quiera que sea, Él es Dios. ¿Cuánto dan palmas al Rey de Gloria? Él es Dios, amado, Él es eterno, es bendito. ¿Amén? Cuando la Biblia describe que Él está a la diestra de Dios Padre, es porque nosotros estamos aún sobre la faz de la tierra. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Está en la tierra, no está allá en el cielo. Por lo tanto, la Biblia dice: aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. La salvación todavía no la tenemos ganada. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Yo lo puedo ver ahorita sentado en la congregación, usted me puede ver predicando, pero solamente Dios sabe lo que está al futuro de mi vida. Yo no sé, amado hermano, si a los días que vienen yo me voy a desviar o yo voy a caer, yo no lo sé. Por eso es que Dios está abogando por nosotros. Amén. Dios es Dios. No son tres, son uno solo. Jesús dijo: mi Padre y yo uno somos. Pero hay predicadores, amados, que dicen que hay ciertos cristianos y hablan con vulgaridad y media. Obviamente, porque aquel que no tiene temor de Dios va a hablar, amado hermano, como lo que tenga en su corazón. Y lo que está en su corazón es lo que va a hablar. Hay predicadores que enseñan y tienen la sinvergüenzada de hablar en los púlpitos y enseñar cosas que no están establecidas. Por eso yo le digo, dice la palabra del Señor, y muchos anticristos se levantarán en aquellos tiempos. Pero Jesús dice algo: mirad que nadie os engañe. Mirad, amado, que nadie lo mueva del fundamento de la base que está establecida. Por eso, amado hermano, aquí dice la palabra del Señor que por la causa de muerte de Esteban, todos salieron a predicar el Evangelio. Y Pablo llega a una congregación o a un lugar llamado Antioquía. Llega a este lugar y dice la Biblia, ¿qué es lo que acabamos de leer? Amado, es interesante que usted retenga lo que usted lee.
Porque si usted no retiene lo que usted lee, hay que preocuparse. Por lo menos hay que retenerlo. Yo lo leí en voz alta. Usted lo escuchó. Y dice la Biblia, amado, ¿qué es lo que acabamos de leer? ¿A quién era el mensaje directamente? Sí, estaba el lugar era Antioquía. Pero el mensaje específicamente, ¿a quién era? Para los judíos. Para los judíos. El mensaje era para los judíos. El mensaje era para los judíos. Dice, a ninguna otra persona le iban a hablar que no fuera el pueblo judío. El mensaje era directo. Lo voy a leer una vez más para que ustedes lo podamos ver. Dice, amén, dice aquí, ahora bien, en el 21, amén. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dice el verso 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Amén. Dice en el verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Vamos a ir un verso más atrás donde dice, en el parte del 19, lo voy a leer todo el 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Amén. Pero cuando se dieron cuenta, amado hermano, que no solamente a los judíos, o los judíos habían recibido la palabra, sino que también los griegos rápidamente mandaron a inspeccionar a Esteban. Perdón, ¿a quién dice? A Bernabé. Porque ellos estaban sorprendidos. El mensaje dice, no hablando la palabra a nadie más. ¿Será que Dios es egoísta? No. ¿Por qué? Porque primeramente el mensaje iba al pueblo judío. Es por eso, amado hermano, que Dios levanta a otro hombre que no estaba incluido entre los 12, llamado a Saulo de Tarso o Pablo. Dios lo levanta porque le dice que él sería una pieza importante para llevar el mensaje a los gentiles. Pablo dice, yo apóstol de los gentiles y maestro de ellos. Amén. Mire cómo es Dios. Pero el mensaje iba directamente para los judíos. Pero, amado hermano, cuando ellos ven que no solamente los judíos se están creyendo o se están convirtiendo al evangelio, sino que también los griegos y los gentiles, amado, ellos dicen, ¿cómo es posible? ¿Acaso el mensaje también es para ellos? La salvación es para ellos, la promesa es para ellos. Dice la Biblia que mandaron a este varón a inspeccionar. Y cuando llegó a aquel lugar, él se regocijaba, amado hermano. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Capítulo 11 y verso 1, mira lo que dice. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Yo quiero detenerme aquí. Amado hermano, ¿por qué había una discusión? Porque los judíos desde que nacen son circuncidados al 8º día. Son circuncidados para ser el pueblo de Dios y recibir la palabra de Dios y las promesas de Dios. Un griego no era circuncidado. Un gentil no era circuncidado. Por eso ellos decían, los de la circuncisión se oponían a que ellos recibieran, amado hermano, la palabra de Dios. Pero cuando se dieron cuenta, amado hermano, aún Pedro, cuando Cornelio recibió el bautismo en el Espíritu, se dio cuenta, amado hermano, que ellos estaban siendo egoístas porque no querían que los demás alcanzaran la salvación. Es como hoy en día hablamos del bautismo. Hay personas, amado hermano, que están poniendo tropiezo para mucho pueblo evangélico. ¿Por qué lo digo? Porque si yo, amado, decido, es que no solamente, también lo de la prosperidad. Están enseñando, amado hermano, de que yo tengo que volver a recibir a Jesús como Señor y Salvador.
Aún los pastores tienen que volver a recibir a Jesús como Señor y Salvador, porque algo no están haciendo bien. Entonces, si nos preguntamos y reflexionáramos o usáramos la lógica, las personas que cuando ellos predicaron y las personas que se convirtieron al Evangelio, ¿qué significa? ¿Que no se convirtieron bien al Evangelio? O por ejemplo, todo el servicio que dieron al Señor, ¿lo hicieron en vano? Creo que no. La Biblia es exacta, ella se interpreta a sí misma. Tenemos, amado hermano, que ver la vida de los siervos del Señor. Amén. Entonces, amado hermano, entonces Pedro dice, bueno, también para ellos es la salvación. Claro que también es para ellos. Cuando ven, amado hermano, que no pueden con la iglesia, y yo les voy a decir algo, cuando no pueden con la iglesia de Cristo, no pueden y no van a poder, ni aún el propio Satanás prevalecerá contra la iglesia. Porque ¿quién es el que guarda la iglesia? Cristo. Es Cristo. Amén. A través del Espíritu Santo no hay nadie que detenga la iglesia de Cristo. Ella seguirá caminando, seguirá predicando, seguirá enseñando y cuanto la palabra de gloria. No hay nadie que detenga la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie, amado hermano. No hay nadie que se oponga. La palabra seguirá predicándose, se seguirán convirtiendo al Evangelio, seguirán descendiendo a las aguas, seguirán habiendo más servidores. Y aquí dice la Biblia, se agregaban todos los que habían de ser salvos. Amén. Dice, amado hermano, en el verso 26. Y que hay cosas que se desconocen en la palabra. Bueno, no en la palabra, nosotros. Yo le pregunto, ¿a usted por qué le llaman cristiano? Por el nombre de Cristo. Puede ser, hermano José. Porque creemos en el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. La palabra Mesías es como llamarle cristiano, el Cristo de la gloria, Mesías. Pero ¿cuándo es que se da a conocer? Mire, ni aún los judíos sabían que nosotros teníamos el nombre de cristianos. Ni Pedro sabía que había cristianos. Hasta que Bernabé llega a Antioquía. Se dan cuenta, empieza a salir el rumor que a los gentiles y a los griegos se les está llamando cristianos. Verso 26, miren lo que dice. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya no solo eran discípulos, ahora eran cristianos. ¿Cristianos por qué? Porque habían creído en Cristo Jesús. Amén. Habían creído en Él. Y ahora, amado hermano, llamarse cristiano en los tiempos de Esteban, en los tiempos de Pedro, en los tiempos de Saulo, amado hermano, era cosa seria. Hoy cristiano se llama cualquiera. Amén. Pero llamarse cristiano en aquellos tiempos, realmente estos hombres tenían valor. ¿Y saben por qué tenían valor? Porque la promesa del Espíritu Santo estaba sobre la iglesia. Amén. Hoy yo digo soy cristiano, ustedes dicen soy cristiano. Aunque siga con sus novelas, pero es cristiano. Aunque siga con sus partidos de fútbol, pero es cristiano. Aunque siga con sus series en películas, usted es cristiano. Aunque siga sus series de ciencia ficción, usted es cristiano. No, un cristiano, amado, se define. Y se define no por su personalidad, por lo que tenga. Se define por lo que la palabra enseña. Amén. Y cuando, amado hermano, no podían con la iglesia, mire, por ejemplo, en la vida de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia y después se convirtió que a él lo estaban persiguiendo para matarlo. De perseguidor a perseguido. Amén. De un gran perseguidor, ahora perseguido por su propio pueblo,
los judíos y los romanos, porque Pablo era judío y también era romano. Ahora, amado, los que estaban a favor de él, ahora están en contra de él. ¿Dónde está la amistad? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde está todo el conocimiento? No hay nada. Porque cuando venimos a Cristo, lo perdemos todo lo que está afuera, pero lo ganamos todo en las riquezas espirituales. Denle palmas, rey de gloria, amado hermano. Lo ganamos todo en Cristo. Aleluya. Y como cristiano, amado hermano, en la vida que tenemos, no es fácil. Si yo le digo que ser cristiano es fácil, le estaría mintiendo. Porque ser cristiano no es fácil. ¿Cuántas veces nos hemos querido regresar? ¿Cuántas veces hemos decidido dejarlo todo? Ser cristiano no es fácil. El evangelio es para valientes, no es para cobardes. Y yo me gozo en el Señor, amado hermano, mire, porque yo puedo ver el poder de Dios en las vidas de mis hermanos. El ver, amado, sentado mi hermano Evelio en ese lugar, amado, es un milagro de Dios. Porque Cristo cambia el corazón, lo transforma, lo hace nuevo, amado hermano. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Cuando su familiar le diga, no, yo nunca voy a ser cristiano, nunca me voy a convertir, usted dígale, Señor, para ti no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pero es que mi papá es católico, ¿y a usted qué? ¿Acaso para Dios es algo imposible? No. Su hermano, su hermana, no hay nada imposible para Dios. Dios convierte el corazón del ser humano. La palabra es como un martillo, amado, que quiebra la piedra. Los corazones de piedra, Dios los quebranta y los hace de carne. Yo me gozo en el Señor, amado hermano. Y usted tal vez dirá, hermano, pero es que mi familia, créame que mis hijos son duros. Mi esposa es dura, no hace caso, no quiere escuchar la palabra. Déjese en las manos del Señor. Métase en ayuno y métase en oración. Y vamos a ver cómo Dios trabaja. Porque Dios obra. Ahora, cuando usted haga eso, Dios, amado hermano, habrá un tiempo en el cual va a obrar en el corazón de ellos. No es en el tiempo de usted. Tal vez pase un mes, pasen 2 meses, pasen 2 años, no importa el tiempo, pero usted siga creyendo al Señor que su familia va a venir a los pies de Cristo. Denle palmas, rey de gloria. Pero todo, por esto termino, todo tiene su fin. Estos hombres que acabamos de leer, el enemigo arrebató sus vidas. Y digo el enemigo porque ellos, en aquel tiempo llamarse cristianos, era de valor. Era de valor. Pero como un hermano predicaba y decía, la muerte solo nos ayuda, o más bien nos da un aventoncito al reino de los cielos. Donde hay gozo, hay paz, no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor. Donde su vida se va a rejuvenecer. Dios lo va a hacer de nuevo, lo va a transformar. No venga a pensar que vamos a tener este mismo estuche. No. Tendremos cuerpos glorificados. Amados, seremos eternos. En eso pensemos. En lo celestial, no en lo terrenal. Con esto termino, dice. En el capítulo 12 vamos a terminar con esto. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mira, amado hermano, los judíos con los romanos. Pero le digo, eso solo los ayudó a entrar al reino de su Señor, nuestro Señor. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Mire, los pioneros del evangelio, no los de hoy en el siglo XXI, apóstoles, reapóstoles y más apóstoles, nombres de renombre, hombres de renombre. No, amado, estos hombres nos dieron todo. Si usted va a poner la mirada, por lo menos póngalo en los apóstoles del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Si usted va a poner la mirada en alguien y va a escuchar a alguien, escuche el testimonio de estos hombres. Y usted se va, amado, a asegurar su salvación en lo que dice aquí. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro
Eran entonces los días de los panes sin levadura. En la Pascua, en lo mismo cuando entregaron al Maestro, al Mesías le quitaron la vida, en la Pascua. Ahí entregó su vida al Maestro, dio su vida por nosotros. Los discípulos también en esas fechas fueron matados. Pedro crucificado, amado hermano, y de cabeza. Otros aserrados, otros decapitados por causa del Evangelio. Por eso, si usted va a poner y escuchar la mirada a nadie, póngala en estos hombres. No hay ningún personaje del siglo XXI, porque se están, amado, desviando la doctrina que enseñó Jesucristo. Por eso es importante, aquí está todo, amado hermano. Si usted quiere admirar a alguien, venga aquí al libro de los Hechos. La historia de lo que ellos vivieron, de lo que ellos padecieron. Se cuenta que a Juan, amado hermano, a Juan, el de la revelación del Apocalipsis, se cuenta la historia que fue metido en aceite hirviendo. Pero ¿quién le quitó la vida? Nadie, amado hermano. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Usted, ni aún la muerte le puede quitar su vida a usted, hasta que Dios permita que usted haga lo que tenga que hacer en esta tierra. No le tenga miedo a la muerte, amado hermano, porque solamente Dios es el que decide el fin de su vida. No tenga miedo, o no tengamos miedo, porque es Dios, amado, el que va a decir: ¿sabes qué? Todavía no te toca tu tiempo, no es tu tiempo. Y si la muerte se le quiere adelantar, el Señor lo va a regresar. Aún de entre los muertos, Dios le va a dar vida. Por eso yo me gozo del Señor, amado hermano. Cuando yo leo esto, amado hermano, créame que yo me gozo, porque ser cristiano en aquel tiempo es de valor. Y en este tiempo también, amado hermano, dígale no al pecado y dígale a Cristo. Póngase sobre sus pies en esta hora y démosle toda la gloria y toda la honra en el nombre del Señor Jesucristo.